consiste en generar corriente eléctrica sometiendo la unión de dos metales diferentes a una diferencia de temperaturas, por lo que las variables a analizar serán el voltaje en volts y la diferencia de temperatura en Kelvin. Se graficará la relación que existe entre el voltaje y la diferencia de temperaturas para así conocer la ecuación que describe el modelo experimental. Se realizará una comparación entre el modelo teórico y el modelo experimental, con el fin de obtener un porcentaje de error y así saber si el modelo experimental se comporta de igual forma que el teórico. El método Seebeck. Desarrollo experimental, uso y descripción de materiales. La sonda diferencial de voltaje está diseñada para explorar los principios básicos de la electricidad. Utiliza esta sonda para medir tensiones de circuitos de baja tensión, de corriente alterna y corriente directa. Con un rango de más o menos 6 volts, este sistema es ideal para su uso en circuitos de batería y bombilla. Utilícelo con la sonda actual para explorar la ley de Ohm, las relaciones de fase de los componentes reactivos y mucho más. La sonda informa de la diferencia de potencial entre los cables rojos y negro. Por ejemplo, si el terminal negro está conectado a algo que está a 2 volts sobre el suelo y el rojo está conectado a algo que está a 3 volts por debajo del suelo, informará que la diferencia de potencial será de menos 5 volts. La sonda de voltaje diferencial es el sensor de voltaje preferido en los casos en que más se utilizará un sensor de voltaje en el mismo circuito. Su uso experimental será la sonda de voltaje explicada en la imagen 1. Se utilizó para medir la variación de voltaje respecto al cambio de temperatura, conectándola en un LabQuest para cuantificar dichas mediciones. Para este experimento fue necesario un sensor llamado termocouple. Este sensor utiliza cable de termopar de tipo K para medir temperaturas en el rango de menos 200 a 1400 grados centígrados. Puede usarse para medir temperaturas de llama de hasta 1400 grados centígrados o temperaturas de nitrógeno líquido de menos 196 grados centígrados. El termopar tiene un chip de compensación de punto de hielo interno, por lo que no es necesario colocar un cable de referencia en un baño de agua helada. Usted puede simplemente usar un plomo de medición para tomar lecturas de temperatura. Cada termopar se calibra individualmente. Para el uso experimental de esta prueba, fue necesario emplear un par de termocouple, uno conectado a la parte fría de la celda Peltier y otro conectado al lado caliente. Esto para obtener las diferentes temperaturas que en la celda se generaban. Asimismo, ambos termocouples se conectaron a un LabQuest para cuantificar dichas mediciones y poder hacer la gráfica. Además se usó una celda Peltier, la cual estaba compuesta por dos metales: aluminio con un coeficiente Seebeck de 3.5 microvolts sobre Kelvin y bismuto con un coeficiente Seebeck de menos 72 microvolts sobre Kelvin. Ya que el efecto Seebeck consiste en generar corriente eléctrica sometiendo la unión de dos metales diferentes a una diferencia de temperaturas, la celda Peltier se colocó entre las dos latas de aluminio, la parte fría del lado donde se encuentra el agua con hielos y asimismo el lado caliente de la celda con la lata que contiene agua caliente. Armado del sistema. Primero se conectó la fuente de poder a la celda Peltier para conocer el lado caliente y el frío. Una vez sabiendo esto, se calentó el agua en una plancha hasta el punto de empezar a hervir y vaciarla en una de las latas de aluminio. De igual forma, se colocó agua con hielos en la segunda lata. Posteriormente se colocó la celda Peltier del lado que se calienta en el agua caliente y del lado que se enfría en el agua con hielos. Se colocó un termocouple entre la lata y la celda Peltier. Se conectó la celda Peltier a la sonda de voltaje mediante un par de caimanes y se conectó el par de termocouples y la sonda de voltaje al LabQuest para cuantificar valores de voltaje y temperatura. Se tomó un muestreo de 20 datos cada 20 segundos durante 400 segundos para tener una observación del cambio de voltaje respecto al cambio de temperatura. Se obtuvieron los siguientes resultados y a partir de esto se obtuvo la siguiente gráfica, con lo que se pudo determinar que efectivamente se cumplió haciendo el efecto Seebeck.